fútbol es una religión. El jugador que viene para acá tiene que saber que tiene una responsabilidad grande, no en cualquier campo del suelo, porque vos tenés que, al aficionado, tenés que responder. El Deportivo Táchira es prácticamente parte de la familia, o uno es de la familia. Recuerdo que cuando era una niña, tendría 12, 13 años, por la semana reunía de la entrada, porque sabía que el equipo jugaba y me iba al estadio con muchachos jugando. Esta divisa precisamente se ha convertido en un eje, en un norte para muchos de un equipo que, reitero, tiene la convocatoria que ningún otro equipo tiene en el país. La afición sufre por el equipo y seguramente cuando sale por lo menos con un resultado que no sea acorde, usted se va a encontrar a la calle con la afición que le va a reclamar, le va a decir por qué el equipo no está, pero la afición quiere que el equipo gane para mí. El estadio de Bolívar fue construido en el año de 1974 e inaugurado el 11 de enero de 1976. Diseñado especialmente para alojar a 25.000 personas, fue sometido en el 2006 a trabajos de remodelación y ampliación, llegando así una capacidad de 42.500 plazas para cubrir las exigencias del comité organizador de la Copa América 2007, evento del que fue sede donde se efectuó la inauguración el 26 de junio del 2007. Los domingos para los tachirenses, cuando el Deportivo Táchira tiene calendario, tiene fecha, es un día especial, porque los tachirenses siempre nos preparamos para ese compromiso. Cuidado por los jóvenes, granados por los jóvenes, les da muchísimo. Allá adentro, luego de forma, el evento, el espectáculo, pero allá adentro pesa, porque esa gente que está en la comunidad es exigente, siempre ha sido exigente. No lo consigue un domingo, un día, un año, un mes sin fútbol profesional. Tiene una gran historia, ha hecho una gran afición. Es uno de los equipos venezolanos que tiene un gran capital, que se lo ha ganado poco a poco, que ha traído al estadio de Puerto Nuevo una extraordinaria historia, sembrado una historia, que ha traído miles de personas. Yo debería seguir teniendo más de 1.000 personas conectadas. Que no están pasando. ¿Y qué le pasa? La impresión como visitante fue, bueno, una alegría, porque el San Juan tenía un estado, una cancha, un equipo que la afición lo acompañaba. Cuando debuté aquí, fue en el 84, poca afición. Y yo siempre decía, a mí me gustaba un poco más jugar con la camisa de Táchira. Me gustaba jugar más de visitante que de local. Cuando entré en la cancha y sabía que tenía 20 personas que las tenían acá. Yo tenía que organizarlo por el juego. Y eso, cuando se dio poco a poco, así, Se ha metido tanto en el corazón del venezolano y del tachirense. Es el equipo que, junto a Magallanes, son los equipos que mayores aficionados arrastran por todo el país. Táchira creo que es un sentimiento, es un equipo con muchos logros, con mucha historia, con mucho pensamiento, con muchos hinchas. Cada vez que juega Táchira nacional e internacionalmente, nos acompañan más de 20 emisoras, más de 30.000 personas en Pueblo Nuevo, y cuando juega afuera, la mayoría de fanáticos son los que acompañan a Táchira. La gente tiene una relación de fanatismo, no de afición, de fanatismo. El fanatismo poco perdona los reveses. Tienes como una pausa muy larga para que vuelva la relación a tomar su línea de la amistad del amor. Que comienza una relación entre amistad, amor y odio, amor al mismo tiempo. Pero siempre hablo del amor. Cuando el equipo pierde, la gente no viene. Tú le preguntas a un fanático, ¿y por qué no vale este empate? Lo que no te corresponde. Muy esquinero y sabrosamente un empate que es lo que en realidad es un castigo. Pero lo que hace es como una tristeza, no es un castigo. Cuando hay el valor suficiente para ver perder el equipo, no lo hay. Los fanáticos no lo aceptan. No hay el sentido del equilibrio mental como para ver por qué perdió el equipo. No, lo que quiere es que gane. Porque, no sé, hay una especie de identificación con lo que ocurre con la vida. Si la cosa está dura en el trabajo, si la cosa se necesita del equipo como para rematar. Una relación
Táchira forma parte de la vida tachirense. En cada hogar tachirense tiene que haber una camiseta amarilla. En cada hogar tachirense hay un niño que juega fútbol. Ese es el valor de los tachirenses, el sentimiento de llevar en el corazón un fútbol y el tener una gran institución como la de fútbol. Siempre era muy aficionado del equipo y desde los 3 años iba al estadio. Yo creo que hasta un poquito menos, ¿no? Pero yo pienso que hasta los 3 años siempre mi papá me llevaba, me ponía la franela del equipo, por ahí mi papá me compraba un uniforme, algo así, yo siempre iba, bien sea a veces con el uniforme, pero siempre iba. Yo soy de San Antonio y bueno, empecé a jugar fútbol a los 4 años, y mucha gente empezó a los 7 años, empecé a jugar en la escuela de Pocho Chenauce, y de ahí pues siempre me gustó el Deportivo Táchira, siempre fui hincha, siempre quise vestir esa camiseta, y como dice Patrón, pues la verdad, yo fui récord de pelota, cuando jugaron aquí con Táchira contra el Banco Agama y todos esos equipos, yo fui récord de pelota, y bueno, ahorita una alegría para uno. El Deportivo Táchira, tal vez al tener una historia más dilatada, al tener en su historia hechos que han quedado en la memoria de la gente, sobre todo partidos a nivel internacional, hacen que la gente sienta de una forma distinta al equipo. Pero el ex jugador del Deportivo Táchira, no como técnico de Guayana de la Nacional Táchira, el mercado de jugador del Deportivo Táchira. Creo que es hasta bonito, ¿no? Que recuerdo su pasado. Llegó aquí en el 94, ¿ya cuántos años son? 13 años dando, claro, me he ido, he vuelto, pero son 13 años como que hubiese sido de acá mismo. Y por ahí estar al lado de Marlo ahorita, aparte de Marlo, de muchos muchachos que por ahí lo veía entrenando en la escuela de Pocho Chenauce y en la escuela acá del estado Táchira. La verdad que para mí es un orgullo, primero porque a veces cuando son chicos les digo vamos que trabajen y tienen que seguir así como van, haciendo caso a los técnicos, a los profesores que tienen en ese momento, para verlo unos años después conmigo jugando. Y sí, verlo jugando también es una alegría bastante grande, verlo al lado mío trabajando y eso. Por su chacón, me acuerdo cuando lo debutó en el 97, pero era como hijo mío, lo llevaba y lo traía para todos lados, ahora es capitán del equipo. Para mí es un orgullo, ¿no? Por ahí en años anteriores, por ahí la tenía un partido sí, cuando faltaba el capitán o después no, pero ahorita ya se hace, por decir, una constante y para mí es un orgullo tremendo, ¿no? O sea, es algo, ¿verdad? Como te digo, un sueño que uno por ahí siempre aspiraba, ¿no? Vestir la camiseta y imagínate, de capitán. Cuando uno va a un centro comercial, cuando se toma un taxi para ir a X lugar, es normal que el taxista te reconozca, te asocia enseguida cuando te escucha la tonada argentina y te relaciona al Deportivo Táchira y te saca enseguida. Si no, te reconocen físicamente porque son fanáticos del equipo y ya te vieron en el periódico, pero es más normal que la gente acá te reconozca. Los momentos previos y la semana previa a jugar el partido con Caracas me hacían muchísimo recordar a cómo se vive el fútbol en nuestro país, la gente que te cruzaba en la calle y te exigía el resultado el domingo, el trayecto del hotel al estadio, que te ibas cruzando con la gente, todo con la cara pintada o con el uniforme del equipo. Son cosas que te ponían la piel de gallina y que te hacen vivir a lo que uno vive cada domingo en Argentina. Si se